Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones, fortaleciéndoles en este nuevo año 2021. Hoy es domingo 3 de enero del año 2021. Seguimos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689 y hoy vamos a ver el capítulo 13 de la santificación. Vamos a orar. Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos, glorificamos, que todo el pueblo, todo el mundo, Señor, en este tiempo, clame a ti, Señor, doblando la rodilla para darte toda honra y gloria, Padre eterno. Bendito sea, Señor. Damos las gracias por este tiempo que tú has preparado, has designado, para que estudiemos tu palabra, Señor, para glorificarte, para escucharte cada mensaje, cada palabra que viene de parte de tu boca, Padre. Guíanos por medio del Espíritu Santo para hacerte fiel en la exposición, Señor. Pedimos también que el Espíritu Santo obre en cada oyente, Padre, para que tu palabra sea recibida en lo más profundo de sus corazones y puedan ser movidos a la salvación, a la santificación de cada uno, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta para el estudio de este capítulo de la santificación, tenemos la pregunta número 1. ¿Qué es lo que sucede en el proceso de santificación? ¿Qué es lo que sucede en el proceso de santificación? Pregunta 2. ¿Cuál es la guerra espiritual que arde en el alma del santo? ¿Cuál es la guerra espiritual que arde en el alma del santo? Y 3. ¿Hay esperanza para la santificación del creyente en su lucha para obtener la santidad? ¿Hay esperanza para la santificación del creyente en su lucha para obtener la santidad? Un breve resumen como introducción. Tenemos que Romanos 8, 28 al 30. Tenemos el orden de la salvación. Primero tenemos el llamamiento eficaz a aquellos que Dios ha predestinado para vida eterna son capacitados por el Espíritu Santo a responder el llamado eficaz por la gracia de Dios para ser justificados. Eso lo vimos en el capítulo 10. El capítulo 11 vimos la justificación. A quienes Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente, quitándoles sus pecados, haciéndoles justos delante de Dios por medio de la imputación de esos pecados a Cristo, quien cumplió todas las exigencias del Señor. Y el capítulo 12 trata de la adopción. A todos aquellos que son justificados, Dios le hace partícipe de la adopción, haciéndoles hijos suyos con todos los privilegios. Y hoy vamos a ver que después de que el creyente tiene la salvación, viene el proceso de la santificación. Y para ello vamos a leer el capítulo 1 del capítulo 13 de la santificación. Dice el capítulo 1, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias
del mismo se van debilitando y mortificando más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de todas la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta ahí la lectura de la confesión. Entonces el numeral 1 del artículo 1 dice que aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Veamos Juan 3, del 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí la lectura de la Santa Palabra. Los creyentes que han pasado por el proceso de la regeneración son los que tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu, mediante el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es el mensaje del reino del cielo traído por Cristo. Con el arrepentimiento, un nuevo orden de vida se abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente tres cosas. Primero, sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Juan 14, 6. Segundo, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios, Juan 3:3. La palabra de Dios se hace clara y se experimenta. El obrar y las maravillas del Espíritu Santo. La fe está viva. Y tercero, por medio del nuevo nacimiento somos introducidos, literalmente entramos a una nueva esfera donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. 2 Corintios 5:17. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo. Es una experiencia recalificadora, la cual nos abre a la dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para la entrega en el nuevo orden del reino de Dios. El literal 2. Son aún más santificados de un modo real y personal. Santificados de modo real y personal. Después del nuevo nacimiento, el creyente empieza el proceso de santificación, dejando todas las costumbres viejas y cambiando por costumbres nuevas, viviendo internamente con el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios santificará al nuevo creyente,
completamente, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, rendirse a la voluntad de Dios. El poder para lograr esto proviene del mismo Dios de paz. Paz significa prosperidad espiritual en su más amplio sentido. Todo este proceso de santificación es una curva ascendente que empieza desde que el creyente se regenera hasta que nuestro Señor Jesucristo venga o cuando nos presentemos en su presencia. Es mantenerse preparado para esa ocasión. Literal 3. Mediante la misma virtud. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos pecadores, pero por la virtud de Dios somos limpios de culpa, somos apartados para Dios, enteramente aceptados por el Señor, justificados por Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra redentora de Cristo es el fundamento y el Espíritu Santo es el agente a través del cual se consuma la salvación. El literal 4. Por su palabra y espíritu que mora en ellos. Busquemos Juan 17:17. Dice la palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El alimento diario y necesario para la santificación del nuevo creyente es la palabra de Dios. En ella encontramos toda la verdad de Dios, su decreto, su santidad, su justicia, su amor. ¿Qué tenemos que hacer para la salvación? También encontramos nuestras debilidades y cómo Dios nos va cambiando por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin la palabra de Dios y el Espíritu, nuestra santificación será nula. Literal 5. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Busquemos Efesios 3 del 16 al 19. Dice la palabra: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior y por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El creyente es fortalecido con el poder del Espíritu Santo, obrando en el dominio del cuerpo completamente de toda inmundicia, plantados como árbol y cimentados como un edificio sobre el fundamento de Cristo, experimentando en lo interno la plenitud de Dios. Es más que una experiencia o aspecto de su verdad o poder. Apunta hacia una profunda espiritualidad que participa de forma balanceada de todas las bendiciones, recursos y sabiduría de Dios.
Conocer el amor de Cristo es la esencia de la más completa plenitud. Numeral 6. Sin la cual nadie verá al Señor. Busquemos Hebreo 12:14. Hebreo 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si decimos que somos creyentes, que Cristo nos ha justificado, que asistimos regularmente al templo, pero nuestra santidad no se refleja en lo interno y exteriormente, entonces no vamos a ver al Señor cuando nos llame a su presencia. La santidad verdadera es la que no entra en conflicto con la paz que Dios nos da. Esa santidad del conocimiento de Cristo es la que nos da la entrada a ver al Padre Celestial. Artículo 2. Leemos de la confesión. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Esa santificación, el numeral 1, se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Busquemos Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El creyente con su nacimiento es santo, porque queda limpio de pecado en el momento que Cristo lo justifica. Pero aún los cristianos con mayor antigüedad en el camino del Señor, haciendo su obra en obediencia y pasión, no han alcanzado la meta o madurez suficiente. El nivel de la estatura del varón perfecto de conocer a Dios siempre quedará corto en esta vida. Siempre tenemos que estar luchando por más y más. Debemos ser ambiciosos para la vida eterna, en vez de serlo para la vida temporal. Veamos Romanos 7:18. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando la vida de Cristo empieza su proceso de muerte en nuestro ser, cualquier acto que vaya en contra de la ley ya no es llevado conscientemente por nosotros, sino por la naturaleza de pecado que habita y sigue habitando en nosotros hasta la muerte física. Es importante que podamos, por el Espíritu, hacer morir nuestro ser en rendición a la voluntad de Dios para el control que genera el pecado en nuestras vidas y sea exterminado por completo, lo cual no será fácil, nos costará, pero por la obra del Espíritu Santo se va a lograr. Literal 2. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu santificador de Cristo. Busquemos 2 Corintios 9, 24 al 27.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El creyente está en una continua guerra entre su viejo hombre y el nuevo hombre. Pablo ilustra en estos versículos como una competencia en donde el atleta que viola los reglamentos es eliminado. El atleta necesita de la autodisciplina y el peligro de hacer ostentación de las libertades que nos pertenecen. Los creyentes deben negarse a sí mismos y practicar el autocontrol, aún en aquellas cuestiones que son moralmente indiferentes. Artículo 3, literal 3. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Busquemos Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El creyente siempre tendrá los deseos carnales, porque son las cosas que ofrece el mundo como deliciosas, como atractivas. Pero el Espíritu Santo que mora en el creyente se opone a esos deseos y lucha para vencer todos esos pecados. El espíritu y la carne están diariamente opuestos el uno al otro como se evidencia por sus obras y frutos. El resultado es un fiero e incesante conflicto dentro de los cristianos, en el que no pueden vencer confiando por sus propias fuerzas. Solamente por el medio del Espíritu Santo es que se va a lograr la victoria en este conflicto. Veamos el artículo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el amor, en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha previsto en su palabra. Hasta ahí la lectura de la confesión. Veamos el literal 1 del artículo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo. Busquemos Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque en esta vida nunca podemos decir que estamos libres de pecados, tampoco debemos decir este pecado me ha derrotado, me rindo. El poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros es mayor que el poder de cualquier pecado. No importa el tiempo que haya afectado nuestras vidas. Estar bajo la ley es estar subordinado a un sistema que nos obliga a ganarnos la salvación obedeciéndola. Pero estar bajo la gracia es estar justificado y vivir bajo el poder de la resurrección de Cristo que mora en nosotros.
Podemos morir al pecado, no porque la ley lo prohíbe, sino por todos los recursos que nos ofrece la gracia. Veamos el literal 3. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Busquemos 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas de Dios son que Dios morará en nosotros, nos recibirá y será nuestro Padre. Estas promesas deben motivarnos para buscar la santidad como debe ser en el temor de Dios. Si andamos en el temor de Dios, nuestro caminar, nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a estar siempre santificándonos y santificándonos cada día más y más. Veamos el resumen de este capítulo. La santificación es un proceso. La santificación empieza en el momento de la regeneración, la dávida de Dios de una nueva vida espiritual y aumentando durante toda la vida. En la regeneración, dice Pablo, los cristianos son liberados del pecado. Romanos 6:18. Así debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros o sobre ustedes, dice Romanos 6:11 y 14. Esta ruptura inicial del poder del pecado quiere decir que los cristianos ya no están gobernados o dominados por el pecado y que ya no lo aman. Pero puesto que la santificación es un proceso, nunca estaremos completamente libres del pecado en esta etapa de la vida. Como Juan, dice 1 Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O como está escrito en Eclesiastés 7:20, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Sabiendo esto, Jesús ordenó a sus discípulos orar en lo que aparecer ser a diario. Perdónanos nuestros pecados. Lucas 11:4. Una vez que los cristianos mueren y van a estar con Dios, su santificación queda completa porque sus almas, ahora perfeccionadas, están libres del pecado que mora en ellas. El autor de Hebreo dice que cuando venimos a la presencia de Dios para adorar, nos acercamos a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Hebreos 12:23. Esto es apropiado solo debido a que es un anticipo del hecho de que nunca entrará nada impuro, Apocalipsis 21:27, a la presencia de Dios. En otro sentido, la santificación, puesto que incluye a toda la persona, todo su ser, no estará completa sino cuando el Señor regrese para transformar nuestros cuerpos miserables para que sean como un cuerpo glorioso. Filipenses 3:21. Entonces nuestros cuerpos también serán perfeccionados y estaremos libres de toda la influencia del pecado. Aunque nunca estaremos completamente libres del pecado, en esta etapa de la vida,
Con todo, podemos procurar un aumento regular en esta santificación. Pablo dice que somos transformados con más y más gloria. 2 Corintios 3:18. También dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Esta dinámica es un proceso vitalicio y continuo. La Biblia no dice específicamente qué cantidad de aumento en la santificación debemos esperar en esta vida. Tampoco nos dice específicamente cómo se verá ese aumento o contra qué pecados específicos ya no tendremos que luchar. Es más, a veces experimentaremos gran libertad de un pecado seguido por una honda lucha contra otro. Sin embargo, en todo esto, los cristianos nunca deben rendirse en su lucha. Nunca deben decir que un pecado los ha derrotado. Nunca deben decir que no pueden cambiar. Más bien, en medio de la lucha deben aferrarse a las promesas de Dios, como la que se halla en Romanos 6:14. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. La santificación es primordialmente obra de Dios. Pablo lo afirma, que Dios mismo es el Dios de paz, lo santifique por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. El autor de Hebreos también, el Dios que da la paz, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hebreos 13:20-21. Dios equipa a sus hijos con el poder del Espíritu Santo. Él es el que obra dentro de nosotros para cambiarnos y santificarnos, dándonos mayor santidad en la vida. Por eso Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu en 1 de Pedro 1 y 2. Pablo también la menciona, da la obra santificadora del Espíritu, 2 Tesalonicenses 2:13. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23. O sea que esos rasgos de carácter que son parte de una santificación cada vez mayor, conforme crecemos en la santificación, andamos y somos guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16-18. Es decir, damos una respuesta cada vez más creciente a los deseos e iniciativas del Espíritu Santo en nuestra vida y carácter. Él es el Espíritu de santidad. Por consiguiente, es quien produce santidad en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra estudiada, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has justificado, Señor, nos has regenerado. Y también, Señor, estamos en el proceso de la santificación que tú también nos las vas a dar poco a poco, Señor. Guíanos, guárdanos, Señor, siempre que podamos serte fiel, Padre Santo, que podamos dar testimonio de tu obra, Señor, hecha en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito seas, Padre eterno. Gracias porque tú diste tu Hijo Jesucristo en la cruz para liberarnos de toda inmundicia, Señor, sin aún nosotros hacer nada, Padre. Gracias por esa gracia, Padre eterno. Bendito seas, Padre. Oramos, Padre, por los
hermanos que están enfermos en este tiempo, para que tú, Señor, los fortalezcas, los guardes, los cuides, Señor. Le des esas promesas que tú los vas a mantener siempre con el Espíritu Santo fortalecido, Señor. Gracias por suplir providencia toda esta semana. Y pedimos para que provees a aquellos que no tienen trabajo, Señor. Aquellos que les falten los alimentos, provéele, Padre. Tú siempre, Señor, tendrás la mano extendida para el más necesitado, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén.